Muy buenos días tengan todos. Deseamos que el Señor le bendiga y le guarde a cada uno en este día. De manera especial, podamos tener en nuestra mente y en nuestros corazones esa obra de nuestro amado Salvador. Y por eso continuamos compartiendo con ustedes esta palabra devocional que hemos venido considerando algunas cosas acerca del siervo de Jehová, haciendo referencia a esos capítulos que nos hablan de ese tema en el libro del profeta Isaías. Ya hemos visto lo que ha sido la presentación del siervo, luego vimos lo que es la preparación del siervo. Hoy vamos a considerar los padecimientos del siervo. Y para ello le invito a leer en Isaías capítulo 52 a partir del versículo 13. Dice de la siguiente manera: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchas, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dejemos la lectura hasta allí, aunque indudablemente sería deseable leer todo el capítulo 53, pero por amor al tiempo vamos a detenernos allí, contando con la bendición del Señor en la lectura de su palabra. Ahora, como hemos dicho, vamos a considerar lo que son los padecimientos del siervo. Ciertamente el Señor Jesucristo, como el siervo perfecto de Jehová, había venido a este mundo con un propósito: cumplir con la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que Él tenía que ser sacrificado, el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y en ese propósito el Señor Jesucristo fue presentado. Luego nos habla la Escritura de que Él ya había sido preparado con ese fin. Y ahora aquí está la descripción de lo que Él tuvo que padecer para llevar a cabo el propósito divino. Y indudablemente hay aquí mucho que considerar. Cada expresión de estos versículos trae a nuestra alma edificación. Y por eso vamos a considerar algunas cosas que el profeta va a mencionar aquí acerca del Señor. En los versículos 13 al 15 del capítulo 52 hace una referencia principalmente a cómo va a ser prosperado el siervo. Y eso lo vamos a considerar en audios posteriores. Pero hoy nos vamos a quedar en esa descripción que él está haciendo en esos primeros versículos de lo que son los padecimientos del siervo, lo que él tuvo que sufrir cuando él tomó nuestro lugar, llevando sobre sí el castigo de todos nosotros. Y realmente uno ve que la descripción que hace aquí el profeta acerca del Señor Jesucristo en forma profética, él va a describir como si él estuviese frente al crucificado, como si él estuviera viendo todas las escenas que el Señor Jesucristo estaba pasando
al momento de llevar el castigo que iba a resultar en la salvación de nuestras almas. Él va a anotar algunos detalles y pone aquí como su impresión acerca de aquel que está llevando estos castigos. Y llama la atención de que él va a describirlo aquí como el versículo 2, como ese renuevo delante de él, como raíz de tierra seca que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y uno puede pensar que eso pudiera hacer referencia al momento en el cual el Señor es presentado ante la nación de Israel allí en el pretorio. Cuando el Señor es sacado no había parecer en él. Cuando él fue llevado para ser crucificado, caminando por las calles de Jerusalén antes de llegar al Gólgota, lugar donde iba a ser ejecutado, no había parecer en él. El resultado de la crueldad de aquellos hombres, cómo los soldados se unieron para darle de puñetazos, para así burlarse de él y con una caña darle sobre su cabeza para que aquella corona de espinas pudiera penetrar más sobre su cuero cabelludo. De modo que cuando el Señor Jesucristo es presentado a la nación de Israel, lo que ellos vieron fue el resultado de la crueldad humana. No había parecer en él ni hermosura. Como dice en el versículo anterior, desfiguraron de tal manera su parecer, que el Señor no tenía apariencia humana. Todo su cuerpo estaba como inflamado, desfigurado, a consecuencia de la golpiza brutal que le habían propinado aquellos soldados. De modo que por eso aquí el profeta dice, no había en él apariencia humana. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. La hermosura de su persona, que aún se podía notar en su aspecto físico, fue desfigurada como consecuencia de nuestros pecados. Es que el Señor estaba llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Uno considera en el primer Adán, porque esa expresión allí, la de los hijos de los hombres, lleva a pensar en ese primer Adán que fue formado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo pudo ser la apariencia física de Adán, su hermosura? Y el Señor Jesucristo, como el postrer Adán, uno piensa también en la perfección de su belleza física, todo armonizado. Había en él toda un equilibrio que hacía parte de su belleza. Sin embargo, aunque no había defecto en él, defecto físico, aunque desde el punto de vista físico era perfecto, aquel día los hombres desfiguraron su rostro, su cuerpo, a consecuencia de aquel maltrato físico que él llevó. Por eso él dice, no había parecer en él ni hermosura, porque la habían desfigurado. Es que el Señor Jesucristo perdió así la figura que Dios le había dado. Como dice el escritor a los hebreos, haciendo referencia de un salmo,
que me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo que fue preparado de manera especial por el Padre, por Dios, para que en él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad del Hijo eterno, fue desfigurado por los hombres. Por eso el escritor aquí dice, así le veremos. Pero dice, sin hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. De modo que lo que nos atrae al Señor no es su apariencia física, sino lo que es su amor para con nosotros y lo que es su persona, la esencia de su ser. Porque el Señor Jesucristo, lo más importante de Él, no era su apariencia física, sino la esencia de su ser, lo que Él es en sí mismo, el Hijo eterno de Dios. Pero lo que nos atrae hacia Él, la hermosura de su gloria sin par. El más hermoso de los hijos de los hombres nos atrae no por una belleza física, sino por su hermosura de lo que es como persona, su carácter, las virtudes que hay en él. Le vemos sin atractivo, pero le deseamos, porque aunque no hay hermosura física, si hay en él, en aquel momento, conservaba la integridad del carácter de su persona. Y es por eso que aún en medio de aquel maltrato y de la crueldad con la cual estaban tratando, el odio y desprecio, él podía aún decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es lo que indica, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El que fue desfigurado por los hombres, desechado por los hombres y también despreciado de entre los hombres, es aquel que atrae nuestra alma, nuestro amado Salvador. El desprecio, no le estimaron, no lograron así entender el valor que Él tiene para Dios y que debería tener para nuestras almas. Sin embargo, le desestimaron. Eso indica así en su desprecio que no le dieron el valor. A lo menos Judas dijo, ¿qué queréis darme? O yo entrego. Y ellos estimaron 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Y sin embargo fue tratado peor que un esclavo, porque no solamente le despreciaron, le menospreciaron, sino que le desecharon. Lo llegaron a aborrecer de tal manera que por eso le trataron así. Le injuriaron, le llevaron a experimentar el quebranto, el dolor, como una demostración así de ese odio que había en el corazón de ellos hacia la bendita persona. Eso es parte de los sufrimientos físicos que el Señor Jesucristo experimentó para efectuar la obra de nuestra redención. Pero aunque fue así, para nosotros Él es estimado. Para nosotros Él es precioso, porque Él efectuó el acto más grande de amor hacia nosotros. Y nosotros le estimamos a Él. Y somos atraídos hacia su persona
no por su físico, porque no lo hemos conocido, sino por la esencia de lo que es su ser, por las virtudes gloriosas que hay en esta bendita persona. Nuestra alma es cautivada por su grande amor para con nosotros. Nosotros, aunque le vemos sin atractivo, le deseamos. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.